¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió realmente durante los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto? Todos conocemos la historia de la huida de Egipto, pero lo que ocurrió tras bambalinas en este viaje es mucho más intrigante y quizás revelador de lo que imaginamos. El desierto no solo fue un lugar de escasez y sufrimiento, sino también escenario de milagros asombrosos, lecciones profundas y momentos de crisis que moldearon el destino de una nación. La promesa de Canaán parecía lejana e incierta, pero las pruebas que enfrentaron los israelitas los preparaban para algo mucho mayor que una simple conquista territorial. En este viaje secreto, el desierto se convirtió en el escenario de una transformación espiritual que no solo redefinió la identidad de Israel, sino que también sacó a la luz lecciones universales sobre la fe, la obediencia y la búsqueda de un propósito divino. ¿Sabías que cada desafío que enfrentó el pueblo de Israel tenía un propósito mucho más profundo que una simple prueba de resistencia? El maná, el becerro de oro, las rebeliones. Todos estos son más que episodios aislados de frustración y error. Revelan el proceso de formación espiritual, un viaje interior que prepara al pueblo para vivir según el plan divino. La verdadera razón de su peregrinación por el desierto va mucho más allá de lo que vemos en las historias tradicionales. ¿Qué sucedió realmente durante este tiempo? ¿Qué podemos aprender de las dificultades y los milagros que enfrentaron los israelitas? Continúe leyendo y suscríbase para descubrir cómo estas lecciones también pueden transformar su viaje personal. El peregrinar de 40 años por el desierto no fue solo un viaje físico, sino una prueba espiritual. El pueblo de Israel, huyendo de la esclavitud en Egipto, se adentró en un desierto que se convirtió en escenario de un profundo proceso de transformación. Lo cierto es que el viaje no solo tenía como objetivo llegar a Canaán, sino también que la generación que salió de Egipto abandonara la mentalidad de esclavo y se preparara para ser una nación fiel. Necesitaban aprender a confiar en Dios, incluso en las situaciones más adversas. El desierto, así, se convirtió en una escuela de fe y dependencia de Dios. Pero no piensen que este viaje fue fácil. El pueblo murmuraba a menudo, cuestionando lo que Dios había hecho por ellos. Olvidaron las promesas de Dios y, como resultado, entraron en un ciclo de rebelión. Con cada sil de escasez, ya fuera comida, agua o consuelo, el desierto parecía poner a prueba su fidelidad. Sin embargo, es precisamente en las dificultades donde se revela el carácter de una persona. Para los israelitas, los 40 años en el desierto no fueron un castigo, sino una oportunidad para recordar las promesas de Dios y renovar su pacto con Él. Además, Dios usó este tiempo para dar al pueblo una nueva identidad, basada no solo en sus orígenes, sino también en su relación con Él. El desierto fue prueba de que, en tiempos de adversidad, Dios se revela de maneras poderosas. Como vimos con los milagros de Maná, el agua de la roca y la presencia constante de la nube y la columna de fuego. Los 40 años en el desierto, entonces, son más que un simple viaje geográfico, son la historia de cómo una nación se forjó en el fuego de la prueba y se preparó para heredar la promesa de Canaán. El maná, ese pan del cielo que caía cada mañana en el desierto, era un verdadero misterio para los israelitas. Era como una lluvia diaria de bendiciones, una provisión directa de Dios para su pueblo en un entorno de escasez constante. Nunca antes habían visto algo igual, una sustancia que se transformaba en alimento a prepararse, con sabor a pan de miel, según la descripción bíblica. El maná no era solo alimento, sino un recordatorio de que Dios estaba allí, satisfaciendo directa y sobrenaturalmente todas sus necesidades. Lo más fascinante es que el maná no podía guardarse hasta el día siguiente, excepto en sábado. El pueblo de Israel debía confiar en Dios diariamente, creyendo que proveería de nuevo al día siguiente. Si intentaban almacenar el maná por más tiempo, se pudriría. Esto simbolizaba la lección más profunda que Dios quería enseñar a los israelitas: la confianza en su cuidado diario y la necesidad de vivir el presente, sin preocuparse por el maná. Era una forma práctica de enseñar que Dios se preocupa por cada detalle de la vida, pero que la fe necesita renovarse cada día. El maná también tuvo un carácter simbólico que se extiende a lo largo de los siglos, siendo más que una simple respuesta a una necesidad física. Prefiguraba al propio Jesús. Como dijo en Juan 6, yo soy el pan de vida. Así como el maná sustentaba a los israelitas, Jesús vino como el pan espiritual que sustenta la vida eterna. Con cada comida de maná, el pueblo de Israel experimentaba la bondad y la fidelidad de Dios, un recordatorio de que Él siempre proveería para su pueblo, sin importar su situación. En el desierto, el pueblo de Israel no era una masa homogénea, sino que estaba dividido en 12 tribus, cada una con sus propias características y desafíos. Cuando surgían dificultades, y surgían con frecuencia,
Solían surgir conflictos entre las tribus. Algunos querían avanzar, mientras que otros dudaban de la misión, y muchos comenzaron a cuestionar el liderazgo de Moisés. Esta situación provocó divisiones, murmuraciones y, en algunos casos, incluso enfrentamientos abiertos. La tensión era palpable, y las tribus, en lugar de unirse para afrontar la adversidad, a menudo se encontraban divididas por nimiedades. Pero a lo largo de este viaje, algo más profundo estaba sucediendo. Dios, en su sabiduría, moldeaba a estas tribus y a sus miembros. Las tribus, a pesar de sus diferencias, se forjaron a través de desafíos que las unieron por un propósito mayor. La misión de conquistar Canaán no era solo una tarea geográfica, era un llamado espiritual, y las tribus necesitaban aprender a confiar las unas en las otras y a trabajar juntas. En última instancia, el desierto sirvió como campo de entrenamiento para la unidad, donde la supervivencia y la prosperidad de Israel dependían de la colaboración mutua a pesar de sus disputas. Y, en momentos críticos, Dios intervino directamente para restaurar la unidad. Un ejemplo de esto ocurrió cuando las tribus se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, y Moisés intercedió por ellas, pidiendo misericordia a Dios para que no destruyera al pueblo. Lo que parecía una ruptura irreparable se transformó en una lección sobre la importancia del perdón, la reconciliación, sobre todo, la unidad en tiempos de adversidad. Las tribus de Israel aprendieron gradualmente que la verdadera fuerza de una nación reside en su capacidad de permanecer unida, sin importar los obstáculos. La historia del becerro de oro es uno de los episodios más dramáticos y reveladores del viaje de los israelitas por el desierto. Mientras Moisés ascendía al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, el pueblo, impaciente y temeroso de la ausencia de su líder, decidió crear un ídolo. Bajo el liderazgo de Aarón, fundieron oro para formar un becerro y comenzaron a adorarlo como el Dios que los había liberado de Egipto. Este acto de idolatría no solo fue una falta moral, sino una violación directa del primer mandamiento, que ordenaba: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este pecado tuvo graves consecuencias. Cuando Moisés descendió y vio lo sucedido, la ira de Dios se encendió. El pueblo fue severamente castigado, y muchos pagaron con la vida su infidelidad. Sin embargo, el episodio también ofrece una profunda lección sobre la naturaleza humana. La idolatría no se limita a dioses o estatuas de oro en el contexto actual. Los becerros de oro pueden ser las cosas que ponemos por encima de Dios: nuestro trabajo, nuestros deseos materiales o incluso nuestras propias inseguridades. La historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente adoramos y priorizamos en nuestras vidas. Más que un castigo, el pecado del becerro de oro nos enseña sobre el poder de la intercesión y el arrepentimiento. Moisés, como líder e intercesor, oró fervientemente a Dios para que perdonara al pueblo, y su oración fue respondida. Esta actitud de Moisés señala la necesidad del arrepentimiento y de buscar el perdón de Dios por nuestros errores. Aunque el pecado tiene consecuencias, siempre hay una salida, y la gracia de Dios está disponible para quienes arrepienten sinceramente. El becerro de oro nos enseña que la verdadera adoración no puede ser distorsionada, y que Dios, en su misericordia, siempre ofrece una nueva oportunidad. Moisés fue, sin duda, una de las figuras más complejas y cruciales de la historia de Israel. No solo fue un líder que guió al pueblo, sino también un profeta que transmitió la palabra de Dios. En ocasiones, un intercesor que imploró la misericordia divina para un pueblo que fracasaba constantemente. Como líder, Moisés enfrentó el enorme desafío de liderar a una nación de esclavos desde Egipto y guiarlos a través de un desierto donde la resistencia y la duda eran comunes. No solo lideró con autoridad, sino también con una humildad impresionante, reconociendo que su éxito dependía enteramente de la guía de Dios. Como profeta, Moisés no se limitó a transmitir la ley, sino que se convirtió en un canal directo de comunicación entre Dios y el pueblo. Recibió las tablas de la ley y las entregó al pueblo, trayendo la palabra de Dios para guiarlo. Su relación con Dios fue única, y demostró ser un verdadero mediador entre lo divino y lo humano. Pero el papel de Moisés no terminó ahí. Además de ser portavoz de Dios, también fue profundamente sensible a las necesidades del pueblo, especialmente en momentos de crisis, demostrando así ser un líder pastoral en esencia. Moisés también fue un intercesor incansable. Cuando el pueblo de Israel cometió el pecado del becerro de oro, Moisés actuó como intermediario entre Dios y el pueblo, intercediendo para que el Señor no los destruyera. En varias ocasiones, Moisés imploró perdón en nombre del pueblo, incluso cuando no lo merecían. Comprendió que, como líder, su misión no era solo gobernar,
sino asegurar que la relación de Israel con Dios se restaurara constantemente. Esto lo convierte en un ejemplo clásico de liderazgo de servicio, alguien que, a pesar de ser grande ante el pueblo, se humilla para interceder y buscar la reconciliación con Dios. A lo largo de la travesía por el desierto, una de las manifestaciones más poderosas de la presencia de Dios fue la nube y la columna de fuego. De día, una densa nube cubría el campamento israelita, y de noche, una columna de fuego los guiaba, iluminando su camino. Estas manifestaciones no eran meras ídolos naturales, sino que representaban la presencia constante de Dios con su pueblo, una presencia que los guiaba, los protegía y les infundía confianza. La nube simbolizaba el cuidado protector de Dios, protegiéndolos de la intensa radiación del sol del desierto, mientras que el fuego, de noche, iluminaba y calentaba, alejando el frío y la oscuridad. Estos encuentros con Dios no eran solo visiones espectaculares, sino que tenían un propósito profundo. Cuando el pueblo veía la nube o el fuego, sabían que Dios estaba con ellos, guiando cada paso. Cada movimiento de la nube indicaba el momento de avanzar o detenerse, y la columna de fuego era la señal de la protección divina durante la noche. Este fenómeno era un recordatorio constante de que el camino, por difícil e incierto que fuera, estaba guiado por un Dios fiel. Para los israelitas, la presencia de Dios era más que una promesa, era una realidad tangible y visible que les infundía valor en medio del árido desierto. Sin embargo, había algo aún más profundo en juego. Esta experiencia con la nube y el fuego representaba un llamado a la santidad. El pueblo no podía acercarse a la nube ni al fuego sin seguir las instrucciones divinas. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí, por ejemplo, se le indicó al pueblo que mantuviera la distancia, ya que la presencia de Dios era sagrada. Estos encuentros no solo eran para demostrar poder, sino para recordarle al pueblo que Dios es santo y, por lo tanto, ellos también debían vivir en santidad. La nube y el fuego simbolizaban al Dios cercano y, al mismo tiempo, digno de reverencia y temor. Cuando los israelitas llegaron a Mara, ansiaban agua. Sin embargo, el agua que encontraron era amarga e imbebible. La desesperación se apoderó del pueblo, que inmediatamente comenzó a murmurar contra Moisés, preguntándose por qué Dios los había sacado de Egipto solo para dejarlos morir de sed en el desierto. Esta fue una prueba más de que el pueblo aún no comprendía el poder de Dios en su vida diaria. Sin embargo, Dios, en su misericordia, le ordenó a Moisés que arrojara un trozo de madera a las aguas, y así, las aguas amargas se volvieron dulces. Este milagro no solo resolvió una necesidad práctica, sino que también simbolizó el poder de Dios para transformar situaciones imposibles en algo beneficioso para sus hijos. La experiencia de Mara reveló un aspecto importante del camino espiritual de los israelitas, la tendencia humana a olvidar las promesas de Dios cuando surgen dificultades. Pero, como siempre, Dios aprovechó estos momentos de crisis para enseñar una valiosa lección. Tras el milagro de las aguas frescas, Dios hizo un pacto con el pueblo, prometiéndoles que si obedecían sus mandamientos, los sanaría y protegería. Las aguas de Mara se convirtieron así en un recordatorio de que Dios siempre tiene una solución para nuestros problemas, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Él no solo es capaz de satisfacer nuestras necesidades, sino también de traer sanidad y renovación a nuestras vidas. Más tarde, cuando el pueblo de Israel enfrentó otra crisis de sed, Dios obró otro milagro: agua de la roca. Cuando Moisés, por orden de Dios, golpeó la roca con su vara, brotó agua fresca, calmando la sed del pueblo. Este milagro no solo fue una prueba del poder de Dios sobre la naturaleza, sino también un símbolo de la provisión espiritual que Dios proveería a través de Cristo, la roca que nos da agua viva. Estos milagros en el desierto nos enseñan que, incluso en tiempos de mayor escasez, Dios está presente para sostenernos y ofrecernos lo que necesitamos, ya sea física o espiritualmente. La historia de Coré y su rebelión contra Moisés y Aarón es uno de los episodios más dramáticos del desierto, que revela cómo el orgullo y la falta de sumisión a la autoridad divina pueden tener consecuencias nefastas. Coré, un levita, se rebeló contra Moisés, cuestionando su liderazgo y acusándolo de considerarse superior al pueblo. Reunió a un grupo de 250 líderes para desafiar la autoridad divina, intentando afirmar que todos, no solo Moisés y Aarón, podían acercarse a Dios y ejercer el liderazgo. La rebelión de Coré no fue solo un ataque personal contra Moisés, sino un ataque directo al orden que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Cuando Dios escuchó los desafíos de Coré y sus seguidores, se manifestó de forma sorprendente. Moisés, en un acto de humildad, retó a Coré a presentarse ante Dios con incienso, algo que solo le estaba permitido a Aarón.
La consecuencia de esta rebelión fue inmediata y devastadora. La tierra se abrió y se tragó a Coré y sus seguidores, mientras que el fuego consumió a los demás rebeldes. Este acontecimiento puso de relieve la seriedad con la que Dios trató la desobediencia y la falta de respeto al liderazgo que había establecido. Además, sirvió como recordatorio de que desafiar la autoridad divina tiene un alto precio y que el orden establecido por Dios debe ser respetado. Este episodio también nos enseña la importancia de la humildad y el respeto a la autoridad, no por la perfección de los líderes, sino porque el liderazgo es una institución divina. Moisés, a pesar de sus defectos, fue elegido por Dios para dirigir al pueblo, y desafiarlo era faltarle el respeto a Dios mismo. La rebelión de Coré resalta la necesidad de confiar en Dios para guiar nuestras vidas y la importancia de mantener un espíritu humilde ante las autoridades espirituales y terrenales. Aprendemos que cuando nos rebelamos contra quienes Dios ha puesto para guiarnos, estamos, de hecho, desafiando el orden divino. El desierto fue sin duda una de las mayores pruebas para el pueblo de Israel. A lo largo de 40 años, enfrentaron escasez, dificultades de supervivencia e innumerables adversidades. La falta de alimento y agua era una preocupación constante, y en muchas ocasiones el pueblo de Israel se sentía desanimado y angustiado. Tras ser liberados de la esclavitud en Egipto, ahora se encontraban a prueba en su dependencia diaria de Dios. El desierto no fue solo un viaje físico, sino un profundo proceso de purificación espiritual, donde los israelitas tuvieron que aprender a confiar en Dios para todas sus necesidades. La murmuración era una respuesta natural al sufrimiento, pero también revelaba falta de confianza. A menudo, en lugar de recordar las promesas de Dios, el pueblo se centraba en su escasez y sus dificultades inmediatas. Cuando se acababa la comida, pedían carne, y cuando se acababa el agua, anhelaban regresar a Egipto. Lo que el pueblo no comprendía era que estas pruebas eran oportunidades divinas para fortalecer su fe. Dios no los abandonó, siempre proveía lo necesario, como con el maná, el agua de la roca y otros milagros. Cada adversidad que enfrentaban en el desierto era una invitación para que los israelitas se volvieran a Dios con confianza y dependencia. Sin embargo, las pruebas también revelaron el corazón del pueblo, que a menudo sucumbía a la tentación de dudar de la bondad de Dios. Pero es importante recordar que estas experiencias no fueron castigos, sino oportunidades de crecimiento. El desierto fue la escuela donde Dios forjó el carácter de Israel. Si el pueblo hubiera comprendido que la adversidad era parte natural del camino y no un castigo, habría sido más fuerte en la fe. Esta lección sigue vigente para nosotros. Hoy nuestras dificultades no son signos del abandono de Dios, sino oportunidades para crecer, confiar y experimentar su provisión en tiempos de escasez y necesidad. La promesa de Canaán, la tierra prometida, fue el gran objetivo de todo el viaje del pueblo de Israel por el desierto. Para los israelitas, esta tierra no era solo un territorio geográfico, sino un símbolo de la fidelidad de Dios y el cumplimiento de su promesa. Cuando Dios le habló a Abraham sobre darle una tierra para sus descendientes, la promesa se convirtió en un hilo conductor en la historia de Israel. Cada paso en el desierto los acercaba al cumplimiento de esta promesa, que representaba la victoria sobre la esclavitud y la consecución de una identidad como pueblo de Dios. Canaán fue, por lo tanto, el destino final de una larga peregrinación. Pero la tierra de Canaán también tenía un profundo significado espiritual. No era solo un lugar físico para vivir, sino un símbolo del descanso, la paz y la abundancia que Dios quería proveer a su pueblo. Era un reflejo de la presencia de Dios entre su nación y la recompensa de una vida de obediencia y confianza en sus promesas. Para los israelitas, entrar en Canaán significaba no solo alcanzar una nueva tierra, sino también entrar en una nueva etapa de su relación con Dios. Era la manifestación visible de la promesa de Dios, donde la victoria de Dios sobre sus enemigos y el cumplimiento de sus palabras se harían realidad tangible. Sin embargo, entrar en la tierra prometida no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Los israelitas debían recordar que, si bien la tierra era una promesa cumplida, su relación con Dios debía mantenerse fiel. El verdadero logro no residía solo en la tierra misma, sino en cómo el pueblo viviría en ella, siguiendo la voluntad de Dios. La promesa de Canaán nos enseña que, en nuestro propio camino, el destino final es mucho más que alcanzar una meta o objetivo. Se trata de la transformación espiritual y la fidelidad que estamos llamados a vivir en el proceso. Al reflexionar sobre la travesía de los israelitas por el desierto, nos damos cuenta de que cada desafío, cada milagro y cada rebelión tenían un propósito mucho mayor que simplemente cruzar un territorio árido. La verdadera transformación se produjo en el interior, en el corazón de cada israelita que,
a pesar de sus defectos, fue moldeado por la fidelidad y la provisión de Dios. El mismo camino que parecía un castigo se reveló como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje espiritual. Entonces, la pregunta es: ¿qué has aprendido de tus propias dificultades y pruebas? ¿Ves estas experiencias como oportunidades para confiar más en Dios y crecer en tu fe? La travesía por el desierto refleja lo que muchos experimentamos en tiempos de crisis y escasez. Pero, como los israelitas, podemos elegir cómo responder a las dificultades con fe o con murmuraciones, con confianza o con desesperación. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propio camino y a aplicar estas lecciones a tu vida diaria. Suscríbete a nuestro canal para seguir más contenido que te ayudará a crecer espiritualmente y a afrontar tus propios desafíos con una fe renovada. No olvides activar las notificaciones.